estás? Bienvenido a otro episodio de este podcast, La magia de nutrirte. Por si no me conoces, mi nombre es Bárbara Hernández y soy la fundadora de Coco Sin Sal y también de este podcast. Hoy quiero contarte mi propia historia con respecto a la salud, con respecto a mi cuerpo y un poco todo lo que he traspasado o sí, lo que he atravesado a raíz de un tema digestivo que me diagnosticaron. Y también te voy a contar mi experiencia, mi opinión como profesional sanitaria antes que mentora, porque han sido realmente años de mucha búsqueda, de mucha aplicación, de mucha integración y también de algunos puntos de sentirme incoherente o más bien, más que incoherente, lejos de mis valores como persona, como mujer, porque estuve tiempo también medicada y no comprendía el porqué, ¿no? Después de formarme también en lo que es un poco lo que es la medicina psicosomática, la medicina también, la nueva medicina germánica, que si no la conoces puedes escuchar acerca de ella. Hay vídeos en YouTube donde cuentan pues doctores qué es esto. De hecho, hay algunos vídeos, la verdad, que maravillosos acerca de esto, y también existen libros y también pues posts en blogs y demás. Y yo también hablaré de cómo me ha cambiado la perspectiva y cómo me ha cambiado esta forma de ver la enfermedad, por así decir. Pues todo ocurrió o todo empezó pues voy a decir fechas, aunque me gusta hacer episodios que no tengan fechas o decir años, meses, pero todo empezó, para que nos hagamos una idea y pongamos un punto de referencia en el tiempo, en julio de 2019. Yo empezaba con un síntoma digestivo, iba mucho al gimnasio, o sea, estaba como en una etapa en la que mi negocio empezaba a crecer y generaba dinero, estaba muy contenta, pero bueno, tenía una capacidad de autodisciplina e incluso autoexigencia bastante alta. Y no ha sido hasta hace un tiempo atrás que me he dado cuenta de por qué empecé con esos síntomas digestivos. Y uno de ellos, para que, bueno, no pasa nada, esto se puede hablar, esto es un podcast de salud, y al final pues hablar de estos temas es algo muy normal para mí, y supongo que también conocerás a personas, incluso quizás tú mismo, con síntomas que, bueno, a lo mejor suenan un poco escatológicos o suenan un poco, pues que no son así como temas muy limpios, pero al final es el día a día, somos seres humanos y también pues tenemos nuestras hormonas, nuestros desechos, nuestros sistemas digestivos y esto es fundamental, no podemos tenerlo tampoco como un tema tabú. Empecé con síntomas digestivos, como te digo, y uno de ellos fue sangre en heces. Claro, lo típico que uno piensa es, pues tengo hemorroides, pero claro, digo, es que yo no tengo ningún síntoma de hemorroides, ¿no? Y al final, pues tratas de poner remedio y no, esto no se curaba. Ese mismo año, con el tiempo, de hecho, hace relativamente poco tiempo, me di cuenta de que 3 meses antes, precisamente, claro, a mí esto me volvió un poco loca, porque digo, es que no mejoro con nada, ¿no? Digo, venga, voy a quitarme este alimento, voy a tratar de cuidarme más, voy a tratar de... Es que no sabía ya qué hacer. De hecho, era una etapa en la que yo meditaba mucho, pero también tenía como mucha... como un horario, me puse a mí misma un horario muy estricto. Me consideraba, bueno, es que tenía una buena época en la que me sentía feliz, aunque es cierto que había tapado ciertas emociones y no las había tratado, ciertos conflictos internos que no había quizás superado y que se vio reflejado en esto. Y ahora es cuando lo entiendo. 3 meses antes de comenzar esos síntomas, yo tuve un accidente de coche. Para mí fue muy grave porque fue un susto muy grande, fue como un accidente en efecto dominó, como en cadena, y además en la izquierda del carril
a 15 minutos de llegar o sea, yo venía de la playa y iba sola en el coche y fue increíble porque además iba escuchando música clásica precisamente, o sea que cada vez que pongo música clásica en el coche la cambio, pongo otra música. No iba cansada, no, simplemente pues hubo un frenazo muy, muy fuerte de los dos coches que había delante y yo tuve que frenar y no me pasó nada, pero bueno, pues el coche, o sea, hubo que hacer una reparación básicamente de casi 5.000 euros. Y fue para mí un susto muy grande porque además esa tarde yo tenía luego consultas por la tarde, tuve que cancelarlas todas y más que nada el miedo y ese shock que se me quedó en el coche de sentirme yo culpable por haber tenido ese accidente. Y aparte también emocionalmente estaba mal porque bueno, viví una ruptura justamente 3 meses antes. O sea, es como que viví una ruptura en abril de ese año y a los 15 días pues tuve el accidente. Entonces, claro, qué gracia que justo 3 meses después, ahora lo entiendo, tuviese yo esos síntomas. Aún así, en ese momento yo no era nada consciente de eso que me había pasado. Yo digo, pues mira, o sea, no pasa nada, esto pasa a la historia, o sea, me refiero, pues bueno, es un accidente, no me ha pasado nada, estoy sana, estoy bien. Lo que pasa que nunca podemos o sea, como subestimar, ¿no? Infravalorar los efectos emocionales que puede tener pues un accidente de coche así o incluso una ruptura, ¿no? emocional. Yo seguí con los síntomas, luego bueno, tuve ciertas emociones así turbulentas por bueno, pues también relaciones, amistades y en febrero, marzo, claro, decidí también pues marcharme a otra casa y el caso es que ¿cuándo fue esto? Empezó la pandemia, efectivamente, y la cosa no mejoraba. La cosa, y de hecho, pues empeoraba. La cosa empeoraba, yo seguía... Es verdad que perdí peso ese tiempo y estuve también tratándome con psiconeuroinmunología, con un equipo de profesionales relacionados con esto. No eran ni médicos ni nutricionistas. De hecho, pues, para ser psiconeuroinmunólogo no es necesario tener una formación previa, sí sanitaria, pero no a nivel médico, ¿no? o de nutrición, cosa que me sorprende bastante. Lo cierto es que me ayudaron en parte, pero no llegaban nunca a mejorar mis síntomas. Y esto es algo que es muy importante que lo comente también en este podcast y quizás, pues, en este episodio, perdón, quizás por eso este episodio va a ser un poquito más largo, pero yo estuve, ¿cuántos meses? Pues estuve 1, 2, pues por lo menos 5 o 6 meses tratándome con estas personas, con estos profesionales. Y aunque yo, bueno, mejorara algo de mis digestiones, pero los síntomas finales, que es lo que a mí me preocupaba al fin y al cabo, no cambiaban y tampoco mejoraban. De hecho, al final, mi caso fue como, vale, tenemos que ver si tú tienes algún tipo de parásito o vamos a ver cómo está tu microbiota intestinal. A todo esto, como dice el dicho, ¿no? El que avisa no es traidor. Pagué, bueno, aparte de un dineral, en suplementos, en alimentos ecológicos, en también sus sesiones, en las sesiones que tenía con estos profesionales, sin esa mejora, o sea, una mejora, era muy poca mejora. Hicimos ese test de microbiota intestinal, que es un test en heces, y te tengo que decir una cosa, y es que es muy difícil tener absolutamente todos los valores de cada virus, parásito, hongos, levaduras, bacterias intestinales perfectos. De hecho, en mi analítica salía que tenía... es que no me acuerdo cómo era, Entamoeba faci, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, fíjate que yo ya lo he olvidado, pero tenía el valor de un parásito un poquito más alto, estaba como una zona ya anaranjada, roja, por así decir, y claro, yo al buscar ese parásito, pues parecía que podía provocar sangre en heces, ta.
Y claro, me dijeron estos profesionales de psiconeuroinmunología que por favor me fuera al médico, que me recetara por favor 10 días de una pastilla, de un antiparasitario, precisamente el metronidazol, y fueron 60 pastillas durante 10 días. Todo esto en pleno un poco nos confinaban, nos desconfinaban, salíamos, entrábamos, era un poco una locura. Yo salía de viaje y en el viaje empeoró muchísimo el asunto. Claro, porque al final, ¿qué es lo que hace también ese antiparasitario? O sea, a mí los parásitos me los he quitado, por así decir, ¿no? Luego, de hecho, después de ese test tan completo de microbiota intestinal, o sea, a nivel, sí, de microbiota intestinal, también me hicieron un test de parásitos exclusivamente. Obviamente, después de tomar metronidazol, todo daba negativo. En cero, básicamente, que no tenía parásitos. Claro, aquí también está un poco la cuestión. Cuando tú eliminas de manera drástica, a través de antibióticos, antiparasitarios, antifúngicos, antibióticos, ¿vale? Por así decir, que son antibióticos como lo general, ¿no? Luego están los antibacterianos que van en contra de las bacterias, para ser un poquito así más puros, ¿no? Al decir, al nombrar este tipo de antibiótico, pero bueno, el antibiótico es como lo general. Lo que pasa es que siempre parece que damos antibiótico hacia que son solo para las bacterias, y no, el antibiótico es también para hongos, para parásitos, porque al final biótico, o sea, se refiere a los microorganismos en general. Entonces, lo que ocurrió es que al consumir estas pastillas, pues esto, pues obviamente todo esto empeoró un montón. De hecho, empecé con diarrea. Empecé ya con diarrea. O sea, yo tenía un sistema digestivo sano, aunque con ciertos síntomas, con sangre que no comprendía. Pero ya esto empezó con diarrea, con dolor de tripa, y yo ya me fui a urgencias. Pasé por miles de digestivos, miles de médicos. De hecho, en aquel momento también tenía un seguro privado. Y bueno, caí en un chaval, un médico, que me dijo que claro, que sea mejor ese parásito, que yo lo tenía de hace tiempo, porque yo le di todo lo que es la analítica esa de la microbiota intestinal, y vio que, bueno, oye, pues que ese parásito podía haber vivido conmigo durante 7 años en el intestino y que podía haberme dado síntomas ahora. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, el antiparasitario mata a los parásitos, pero ¿qué se crea también al consumir esos, que no me lo comentaron los de psiconeuroinmunología? Que crea un desbalance, crea un desequilibrio a nivel de la microbiota intestinal. Por eso es tan, sinceramente, peligroso tanto hacerse un test de microbiota intestinal, porque la microbiota intestinal, o sea, la microbiota intestinal cambia, o sea, en 24 horas cambia, en 48 horas cambia. Al final, que tú te hagas un test de microbiota intestinal es una foto de ese momento, de ese día, por así decir, pero es que luego al día siguiente, en función de lo que comamos, en función de nuestro estrés, en función de cómo absorba nuestro intestino, en función de muchísimos factores a nivel hormonales, metabólicos, a nivel intestinal, esa microbiota cambia. Entonces, pues ahí está ese dato. Y por otro lado, también los antibióticos generan eso en el cuerpo, en el que se crea ese desequilibrio. Es decir, sí, mata lo que tiene que matar, y no siempre, pero bueno, mata lo que tiene que matar, pero también mata lo bueno, es decir, aquello que no tiene que matar, porque al fin y al cabo todos esos microorganismos que tenemos en nuestro intestino están en simbiosis, viviendo en simbiosis, viviendo... Tú tienes virus, tú tienes hongos, tú tienes levaduras, tú tienes un montón de bacterias en tu intestino, pero no te están dando síntomas. El problema es cuando empiezan a darte problemas, pues ya sea, las causas pueden ser muchísimas causas, ¿no? Entonces, después de esto, me hicieron una colonoscopia, me dieron un medicamento para, mesalazina precisamente, mejoré bastante. Estuve tomando también a la vez probióticos y también glutamina. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó exactamente? Que yo iba mejorando, aunque claro, yo estaba tomando el medicamento de la mesalacina, y en diciembre o así ya parece que no tenía nada, o sea, como que muy bien, ¿no? Mis heces eran normales, además no bebía nada de alcohol,
alcohol, me reencontré con lo que es pues el amor de mi vida. Y el año siguiente, que ya fue esto en 2021, claro, ¿qué ocurre? Que yo venía de un año de muchos cambios a nivel de dieta, venía de un año de muchísimo estrés por esto. La pandemia, y ya no solo eso, sino que tenía un chute. O sea, estuve 10 días con 60 pastillas, que eran, o sea, no sé cuántos miligramos al final tenía cada pastilla, pero era una burrada lo que estaba consumiendo, y me sorprendía mucho que por esa cantidad de ese parásito, o sea, fue totalmente para mí pues un fallo, ¿no?, de ellos. Y también un fallo mío, que voy a decir, un fallo mío pues en parte por haber elegido eso, al fin y al cabo. Pero bueno, todo detrás de esto hay un aprendizaje, hay una bendición. Y claro, en enero, febrero, sí, en febrero creo que fue, marzo, claro, yo estaba con síntomas intestinales, estaba más o menos bien, yo seguía consumiendo esa mesalacina, pero claro, la microbiota intestinal no estaba muy allá. Y yo venía también de un año pues con muchísimo estrés y muchísimos cambios. Me dio una infección urinaria, lo que se llama una cistitis. Claro, ¿qué ocurre? Que cistitis, pues nada, vamos a tomar Manurol, bueno, creo que me dieron ciprofloxacino, no sé, y luego al hospital de aquí fui otra vez porque sentía que no se me pasaba esa sensación como de vejiga como inflamada, ¿no? Como una sensación de que no es de que te haces pis, porque ya es como que eso ya se había pasado, pero sentía que no se había curado del todo. Y me dieron más antibiótico. Claro, estuve ya casi 15 días con antibiótico. Entonces, en ese punto, ya mi sistema digestivo dijo, reventó directamente, porque claro, o sea, hacía menos de 6 meses, sí, como 6 meses que venía de tomar metronidazol durante 10 días, y además, luego, aparte de todo el estrés acumulado, me dieron pues estos 15 días de un montón también de antibiótico, entonces eso fue una bomba tremenda para mi sistema digestivo y para mis bacterias intestinales. Entonces, ¿qué pasó? Que, bueno, yo estaba como diagnosticada en aquel momento, cuando me hicieron la primera colonoscopia, de colitis ulcerosa. Entonces, claro, que estaba afectado una pequeña parte del colon, bueno, pues que tenía que controlármelo, que con la mesalacina iba muy bien, ¿Qué ocurre? Que ya, pues me lo acabó de reventar estos 15 días de... O sea, fue como un avance como muy rápido de lo que es la supuesta colitis ulcerosa. A nivel de histología, a nivel de anatomía patológica y bueno, el estudio de lo que es el tejido, ¿no? Cuando te hacen la colonoscopia, pues aparentemente, por supuesto, pues tenía como pues eso, la apariencia de una colitis ulcerosa. ¿Qué ocurre? Que en mayo de ese año, de 2021, yo estuve un mes entero con síntomas horribles. De hecho, iba 12 veces al baño y yo seguía trabajando. O sea, yo seguía trabajando, me hacía la fuerte, me hacía la fuerte porque no quería como preocupar a mi familia, no quería preocuparme yo, quería estar lo más relajada posible, yo voy a seguir trabajando y ya está. Y si tengo que ir al baño no sé cuantísimas veces, ¿qué ocurre? Que claro, que eso no mejoraba. Entonces digo, venga, que ya se me pasará, tal y cual, nada. De hecho, los médicos me dijeron, tú puedes comer absolutamente de todo. Y yo, pero vamos a ver, ¿cómo puedo comer? Digo, a mí esto me sorprendía, ¿no? Porque digo, ¿cómo voy a comer una fabada? Me va a sentar fatal. Efectivamente me sentó fatal. Pero claro, me sentó fatal porque es que ya da igual, si es que mi sistema digestivo estaba mal. O sea, es que da igual que me tomara una fabada o un trozo de pollo, que al final los síntomas los iba a tener. Me acuerdo yo del 13 de mayo del 2021, tenía una sesión, una consulta con con una de mis clientas. Y luego cuando terminé, mi familia me dijo, Bárbara, creo que tienes que ir a urgencias al médico y bueno, pues tú verás. Y yo acepté, yo dije, sí. O sea, me lo proponen, pues voy. No salió de mí decir, mira, me voy a urgencias, es que no sé qué me pasa. Porque yo pues no tenía ningún síntoma, a lo mejor me sentía un poco cansada, pero claro, los síntomas eran solo a nivel digestivo cuando iba al baño, que tenía que ir al baño pues prácticamente cada media hora. O sea, todo lo que comía, claro, la pérdida de peso era tremenda. Cuando llegué al hospital me hicieron todas las pruebas y claro, me pusieron una pulserita de que me tenían ya casi que transfudir sangre porque tenía los valores
La serie roja, pues todos los hematíes, hemoglobina, hierro, un poco descuajaringados y también el sistema, las plaquetas, ¿no? El sistema inmunológico y todo esto. Los glóbulos blancos. Quedé hospitalizada durante una semana entera. No fue hasta el día siguiente que me hicieron una analítica de sangre no, una analítica de heces y di positivo en una bacteria malísima que se llama Clostridium difficile. Y la verdad que difficile fue muy difícil porque, claro, eran dolores, eran totalmente diarreas con sangre y de hecho los síntomas del Clostridium difficile es eso. Yo digo porque tenía en aquel momento, no tenía ni 30 años y pues no sé qué hubiese pasado si hubiese tenido 85, 90 años. La verdad es que muy pocas personas aguantan, ¿no? Lo que es pues todo lo que genera en el cuerpo esa bacteria. Perdí 6 kilos, imagínate también, porque bueno, pues fue unos 6 días en los que pues, no podía salir a la calle tampoco. Entonces no tomaba ni el sol, no hacía ningún tipo de ejercicio, no me levantaba prácticamente de la cama. Perdí un montón de masa muscular, perdí también un montón, o sea, de peso en general, ya no solo grasa, sino también masa muscular, que es lo peor de estar hospitalizado, que al final perdemos un montón de masa muscular. Y sales más o menos curado, pero sales muy débil. Mi vida se ralentizó muchísimo, es como que todo iba súper lento. Y me dieron pues un antibiótico, otro antibiótico por supuesto, para eliminar ese Clostridium, que es la vancomicina, con muchísimo éxito. También me dieron un montón de suplementos, ¿no? Vitamina D, vitaminas, porque estaba realmente desnutrida. De hecho, me tuvieron que dar batidos de estos que venden en la farmacia y que cuestan un pastizal. Batidos de proteína y bueno, pues una renutrición totalmente porque tenía que volver a nutrirme y a mi aminograma, es decir, todo lo que es los aminoácidos que tenía en sangre, pues recuperarlos y sobre todo con ello, por supuesto, recuperar las funciones vitales y, vamos, sobre todo la función muscular, ¿no? Y sobre todo ya no solo la función muscular, sino la masa muscular. Entonces, después de eso, seguí con la mesalacina, porque claro, yo estaba diagnosticada como colitis ulcerosa, la vancomicina se acabó y mis heces se volvieron como normales, pero ¿qué ocurre? Que, bueno, pues también con corticoides, porque claro, los corticoides al final es un antiinflamatorio mucho más potente, entonces me vienen corticoides y me lo fueron bajando, hasta que llegó ese verano de agosto de 2021. Y entonces los corticoides directamente los quitamos. O sea, directamente se fueron y ya está. Y yo seguía con la mesalacina. Claro, al quitar los corticoides, que es un antiinflamatorio muy grande, porque cuando el cuerpo se inflama para sanar. Y esto además lo dice la nueva medicina germánica, tiene este concepto de la medicina. De la medicina, no, perdón, de la enfermedad y de la salud. Y es que cuando, bueno, y todo el que sea médico y nutricionista, sanitario en general, enfermero y demás, sabe que cuando el cuerpo está inflamado es porque se está curando, es decir, el cuerpo no puede, digamos, curarse sin esa inflamación. Es como cuando nos hacemos un corte en la piel, ¿no? Hay inflamación, duele, ¿no? Está rojito, aparte de salir sangre. Entonces ahí luego va todo lo que es nuestro sistema, ¿no? O sea, nuestro sistema para que pueda curarse y eso pues baje la inflamación y se cure la herida. Pues con el sistema digestivo igual y con el resto de partes del cuerpo. Entonces, cada vez que tengas dolor o inflamación, quiere decir que eso se está curando. ¿Qué ocurre? Que nosotros no pensamos eso. Oye, esto está inflamado, esto me duele. Automáticamente pensamos que es un problema, que es una enfermedad, que me estoy enfermando. Cuando no, cuando ese es el, digamos, de los últimos estadios. Pero bueno, después de todo esto, cuando me quitaron los corticoides, claro, los síntomas volvieron a aparecer. No tan fuertes, pero sí volvieron a aparecer. Volvió a aparecer la sangre en heces. ¿Por qué? Porque mi cuerpo, mi sistema digestivo estaba eliminando, por así decir, esas células, se estaba como curando y entonces con los corticoides se estaban tapando. O sea, al final los corticoides no están en ningún momento curando. Eso es lo que ocurre muchas veces con la medicina convencional.
que es que pensamos que los medicamentos nos están curando, pero no nos damos cuenta de que realmente están poniendo como cierto parche, es decir, están tapando los síntomas. Y esto es muy importante comprenderlo. Bueno, esto es lo más importante que tenía que decirte acerca de esto. Entonces, claro, me acuerdo además de aquel momento en que el médico digestivo le dijo a un compi de prácticas que había ahí, me dice, esto se llama corticodependencia. ¿Qué ocurre? Que mi cuerpo se había hecho dependiente a los corticoides de tal forma que yo no tenía ningún síntoma, pero claro, cuando a mi cuerpo le quitaban los corticoides, que es ese antiinflamatorio tan grande, los síntomas volvían. Entonces la médico dijo, seguimos así, pero te vamos a poner terapia biológica. Que dices, wow, terapia biológica, esto es como de biotecnología, súper bien. Todo lo que sea biológico parece ecológico, parece súper sano. No. Concretamente es una pluma, de esto como los diabéticos que se pinchan con insulina. Pues tiene la misma forma, es una pluma, una agujita, que lleva dentro un líquido que son anticuerpos monoclonales. El medicamento se llama adalimumab y lo que hace es suprimir el sistema inmune, precisamente una pequeña parte del sistema inmune, que no me quiero meter aquí muy de lleno, pero claro, si tú estás suprimiendo el sistema inmune, está suprimiendo el sistema inmune de absolutamente todo el cuerpo. Es cierto que, claro, en mi caso, pues va a ir al sistema digestivo porque ahí es donde el sistema inmune está mucho más despierto. Y estuve así, ¿cuánto tiempo? Un año. Y yo ya llevaba tiempo, claro, era cada 15 días. Cada 15 días me tenía que pinchar, que digo, bueno, pues no pasa nada. Pero claro, el inconveniente de me tengo que pinchar, digo, con lo joven que soy, ¿qué hago pinchándome esto? Digo, a mí esto no me convence. O sea, yo internamente no iba con mis valores, porque digo, ¿por qué yo, que no tengo ningún tipo de antecedente familiar de colitis ulcerosa, de enfermedades digestivas? Nadie en mi familia tiene ningún tipo de enfermedad. O sea, a día de hoy nadie de mi familia tiene ningún tipo de enfermedad y menos digestiva. O sea, a lo mejor han tenido algún síntoma, alguna cosa, pero no han tenido... Y digo, ¿por qué me pasa esto a mí cuando incluso soy la persona incluso que más me cuido? O sea, soy nutricionista, ¿no? Me dedico a este tema. ¿Cómo es posible que yo, que me cuido y que me he cuidado toda mi vida y que sé qué comer perfectamente y que estoy ayudando a miles de personas todos los días en consulta, yo sea incapaz de curarme yo? O sea, o de curarme yo o de que tenga que pincharme un medicamento que además es un inmunosupresor muy, muy fuerte que a la larga, bueno, es que mejor no ver los prospectos, los efectos secundarios, porque es un rollo. Pero a mí no me gustaba nada. Sentía que era como que iba totalmente en contra de mis valores, que me sentía totalmente incoherente. Ya no solo como profesional, sino que yo no quería. Y luego, pues en aquel año, en mayo, me dijo el amigo que estaba perfecta, tal y cual y cual. Pero claro, que mi cuerpo se estaba acostumbrando a esa dosis de medicamento y que a pesar de yo estar súper bien a nivel sanguíneo, que me subía la dosis y en vez de pincharme cada 15 días, me tenía que pinchar cada semana. Y yo, vamos a ver, doctora. Yo no entendía nada, digo, vamos a ver. Si yo tengo que pincharme cada semana, o sea, si yo tengo que pincharme cada 15 días y estoy bien, ¿cuál es la lógica de que tenga ahora que pincharme cada semana? Con todo lo que conllevó ya a nivel un poco emocional, lo llevé bien, pero digo, ¿qué absurdez es esta? ¿Para qué? ¿Para tener más? O sea, ¿cada vez voy a tener que necesitar más dosis? Esa era mi pregunta, ¿no? Porque claro, si mi cuerpo estaba acostumbrado a tener esa dosis en sangre de esos anticuerpos, ¿qué ocurre? Que para tener el mismo efecto, por así decir, en mi sistema digestivo tenía que subir la dosis. Esto ocurre, y te pongo un ejemplo, con el café. Por eso es tan importante que cuando consumas café, que sea por placer y que sea sobre todo descafeinado después de la 1. Porque cada vez, si tomas café solamente porque necesitas, y esto te lo conté en el episodio del café, precisamente, pero si cada vez estamos tomamos café para mejorar nuestra energía, nuestra concentración y nuestra vitalidad, por así decir, durante el día,
al final voy a tener que necesitar más café para tener el mismo beneficio. Eso es lo que ocurre, ¿no? Se le llama tolerancia, es como una tolerancia al café de tal forma que necesitamos cada vez más dosis de eso para tener el mismo efecto. Pues yo entendí eso. Entonces yo digo, por favor, ¿me puedes volver a explicar? Porque es que no lo entiendo, o sea, no entendía esto. Y digo, vale, esto ocurre como el café. Perfecto. Entonces lo que pasó es que acepté y 6 meses más tarde dije, vale, esto se acabó. Yo 2023 lo empiezo ya sin esta medicación y entonces lo que hice fue contratar a una médico privada que me ayudara con su estilo de alimentación, no, con un estilo de alimentación que es totalmente antiinflamatorio. Yo sabía perfectamente hacerlo por mi cuenta, pero sentía la necesidad de sentirme apoyada porque esta persona también pasó por lo mismo que yo. Es una persona que, aparte de pasar por un cáncer de estómago, también pasó por una colitis ulcerosa y gracias a su estilo de alimentación y todos los suplementos y complementos que ella me iba recomendando y estilo de vida, pues me ayudó mucho. Bien. El año anterior, el 2022, me dediqué muchísimo a visualizar, a meditar. Sané, de hecho, mi sistema digestivo porque además dejé la pastilla también anticonceptiva. Si esto no sabes mi historia, ya lo comentaré en otro momento, que fue más un tema endocrino, porque se supone que tenía un síndrome de ovario poliquístico, que luego resulta que no tengo síndrome de ovario poliquístico. Muchas veces ocurren este tipo de diagnósticos que son más o menos falsos o sobrediagnósticos o que luego realmente pues, no te revisan para realmente confirmar si eso es verdad o no es verdad, ¿no? Y entonces, bueno, esto es muy importante. Por eso siempre hay que ir a la causa. Al final la medicina convencional va mucho a tapar esos síntomas, pero no vamos a la causa, ¿no? Al origen y ver el ser humano como un todo. Eso es lo más importante para mí, ver al ser humano como un todo, ir a la raíz, al origen. Entonces, de hecho, este año anterior, justamente cuando empecé, en 2022, yo ya estaba con la terapia biológica, pero yo ese año decidí quitarme totalmente la pastilla anticonceptiva y mis reglas fueron súper regulares. Yo tenía miedo de que mis reglas fueran otra vez irregulares, pero resulta que no, que la menstruación llegó todos los meses maravillosamente o fantásticamente o no sé cómo decirlo, pero sin ningún tipo de dolor ni nada. Y también pues mejoré mis desayunos, o sea, como que fui también mejorando un poco todo a nivel emocional, me sentía como mucho más plena, más satisfecha y le daba a mi cuerpo lo que requería, escuchándome mucho, por supuesto, aplicando lo que yo ya sé, pero sin obsesionarme con el tema de la alimentación. En 2023 sí que quise hacer estuve con esta persona, me ayudó un montón, de hecho llevo ya muchísimo, o sea, ya vamos, un año sin la terapia biológica y que no tengo ningún síntoma. De hecho, ya no tengo ese estilo de alimentación que tenía, que empecé con esta doctora que también tuvo esta colitis ulcerosa. Bueno, que también, es que no sé si la tuve yo realmente, pero bueno, eso se llama así, ¿no? Según esos criterios a nivel de pues histológicos, sintomáticos y demás, pues dicen colitis ulcerosa y te ponen la etiqueta y chimpum patatero. Mi recomendación como sanitaria es que jamás te etiquetes ni jamás te identifiques con ninguna enfermedad, ni patología, ni condición que te ocurra en la vida. Nunca, nunca, nunca. Eres un ser infinito, eres muchísimo más que tus pensamientos, que tus emociones, que tus diagnósticos, que tus etiquetas. Y eres muchísimo más de lo que tú crees de ti mismo incluso y de lo que las personas digan de ti o lo que las personas crean que eres. No te o sea, defínete tú como tú quieres definirte, pero eres mucho más, porque muchas veces de verdad que nos identificamos mucho con esa etiqueta o con eso que nos ponen, ¿no? Cuando tenemos un diagnóstico, cuando nos dicen que tenemos una cosa u otra. Entonces, yo decidí en abril, de hecho en abril, es que estuve menos de 5 meses, la verdad, estuve 4 meses con esa alimentación y luego ya empecé a introducir más alimentos. De hecho, a día de hoy como absolutamente de todo y no estoy medicada con nada. De vez en cuando, pues sí que he hecho algún protocolo para el tema de metales pesados y demás, pero bueno, eso es un poco que ya te contaré acerca de esto. Si quieres saber un poco más, puedes escribirme. El caso es que ha sido un milagro, o sea, ha sido un milagro porque digo,
¿Qué me ha curado? La medicación no me ha curado, porque al final la medicación es una medicación. O sea, la medicación trata los síntomas, pero no trata la causa, no cura. Es una forma de tapar. Además, estamos hablando, en mi caso, de un inmunosupresor que nos está bajando, por así decir, las funciones o anulando la función de ciertas partes de nuestro sistema inmunológico. Entonces hace que no actúe ese sistema inmunológico. Entonces, ¿qué sentido tiene? Pues no. Digo, venga, pues la alimentación, pues en parte, por supuesto, la alimentación claro que es importante, porque al final son esos ladrillos de construcción, pero no le podemos dar el poder absolutamente a eso. Cuando yo pienso también en todo lo que he trabajado a nivel de visualizar, a nivel de mis emociones, a nivel también de estar con la persona adecuada, tratando de mejorar cada día, pero desde una permisión, ¿no? Me gusta mucho también hacer esa diferencia, ¿no? La aceptación es como que ya estás concluyendo que tú algo no puedes cambiarlo, ¿no? Es como, acepta que eres así y ya está. A mí la aceptación no me gusta esa palabra, porque conlleva que ya no tienes un poder de elección, sino que ya has llegado a una conclusión y eso es tu elección, eso es tu conclusión, por así decir, y esa es lo que tienes que aceptar porque no se puede cambiar. En cambio, la permisión es al contrario. La permisión es como que te permite recibir y estás en permisión de recibir todo, por así decir, y tienes la capacidad mucho más de elegir. Entonces, en este episodio pues, te quería contar toda esta historia, porque si te digo la verdad, sé lo que me ha curado por un lado y por otro lado no lo sé. Es decir, la medicación sola no ha sido. La alimentación sola tampoco ha sido, porque si yo hubiese dejado este estilo de alimentación, o sea, si no lo hubiese dejado, a lo mejor ahora tendría miedo y los síntomas volverían. Entonces, o sea, ahora mismo tendría los síntomas, porque llevo ya prácticamente, pues sí, llevo un año sin este estilo de alimentación, consumiendo absolutamente de todo. Entonces, ¿la alimentación lo es todo? No, tampoco. Aquí tiene que ver muchísimo el cómo te tratas, tiene que ver muchísimo el cómo te hablas, tiene que ver muchísimo la identidad que tú eres. Y si yo miro la vista atrás y visualizo todo lo que ha ocurrido durante estos años y durante sobre todo el último año, yo sé que mis reglas volvieron, todo mi sistema a nivel metabólico, a nivel endocrino, ¿no? Y a nivel también digestivo, mi cuerpo ha sanado gracias al trabajo de identidad que he hecho yo con el tema de la salud, con el tema de la riqueza, de sanar mis emociones, mis creencias, porque acuérdate de que siempre cómo tratas tu cuerpo también influye en cómo estás tratando también el dinero, tu negocio, otras áreas de tu vida. De hecho, tiene mucho que ver, ¿no? O sea, los puntos de vista que tienes con tu cuerpo muchas veces se relacionan o son muy parecidos a los puntos de vista que tienes con otras áreas de la vida o con otras situaciones o entidades en tu vida. Entonces, si me planteo, digo, ¿cómo es posible que me haya curado? Claro, por eso nació mi metodología, Body Healing Richness, que es como la riqueza curativa del cuerpo, ¿no? Que se trata de, por supuesto, desde el cuerpo vamos a partir, desde la nutrición, la alimentación, al final son esos ladrillos de construcción y esto es súper importante, pero no dándole el único poder a la alimentación, no dándole como esa potestad o esa autoridad o como si la alimentación fuese la máxima soberana, no. Porque si tú le estás poniendo un poder a la alimentación, al final te estás quitando tú el poder. Y el poder al final está en tu interior. Y se trata de que le des a tu cuerpo lo que requiere, pero no darle el poder a esos alimentos, a esos suplementos. No podemos vivir con miedo a la comida, vivir incluso también con miedo a los medicamentos. De hecho, yo me acuerdo cuando me pinchaba a veces, decía, venga, uno menos, y lo hacía rápido y decía, mira, pues esto es mi manera de sanar y ya está. Pero yo sabía que algo interno, yo ya estaba curada. Yo mientras me pinchaba, e incluso cuando ya dejé ese estilo de alimentación, que era una dieta muy alta en grasas y más o menos moderada en proteínas, sentía que yo ya estaba curada realmente, que
que yo ya estaba preparada. ¿Por qué? Porque también esa persona, ese médico me acompañó en ese transcurso, ¿no? En ese proceso, pero yo hice un trabajo anterior muy grande, o sea, muy grande. Llevaba 1 año y pico trabajando mis emociones, mi identidad, con absolutamente todas y cada una de las herramientas para sanar todo esto, junto con la nutrición. Y esto es lo que quiero invitarte a que construyas en tu vida, que construyas una salud, una energía y una vitalidad que vaya en coherencia contigo, y que es posible, o sea, que es posible curar, que los milagros existen si estamos dispuestos también a recibirlos y a tener el compromiso de dedicarnos a que estos surjan. No me gusta la palabra ni trabajo ni esfuerzo, porque siento que hay un sacrificio detrás, ¿no? Y la palabra sacrificio pues no es muy bonita, porque no tenemos que sacrificar nada, simplemente estar en permisión de recibir, y que detrás de cada patología, detrás de cada situación que podemos ver como un error o como un fracaso, hay un aprendizaje, hay una bendición, y que todo es una semilla para tu mayor bien, y que todo está ocurriendo para tu mayor bien. Y yo, de toda esta historia que te he comentado, que ya llevo 40 minutos hablando, me he dado cuenta, porque al final me ha curado todo lo que he integrado en mi vida, todo lo que he aplicado, todas las herramientas que gracias a todo el tiempo y todo el dinero que he invertido en mí, en mi sanación, y también todo el dinero invertido y todo el tiempo invertido en al final que surja, ¿no? Esta metodología tan bonita, que es entender el cuerpo desde un todo, pero también teniendo en cuenta las relaciones con otra área de la vida, por ejemplo, que es el dinero, porque tenemos muchas veces esa creencia de que, pues eso, de que no podemos tenerlo todo, de que los ricos son así, de que utilizamos el cuerpo también para no tener dinero sin querer. O sea, es decir, esto ya lo hablaremos en algún momento, pero al final tu cuerpo es la máquina para generar todas las posibilidades en tu vida, incluidas el dinero, incluidas las experiencias, los viajes, todo. Tu cuerpo se merece lo mejor. Y de hecho, luego, al fin y al cabo, el dinero es para tu cuerpo. Y yo me di cuenta a lo largo de todo este tiempo, todo el dinero que he invertido y toda la gestión de las finanzas también que he invertido para mi cuerpo y para mi sanación. Y todo esto es lo que yo te quiero también entregar a ti, porque de verdad que tu cuerpo es maravilloso, tu cuerpo tiene capacidad de autosanarse, y es posible. Y si tú crees, o sea, tu punto de vista crea tu realidad. Si tú crees en tu cuerpo, o sea, tu cuerpo cree en ti. Pero si tú crees en tu cuerpo, ya es que hacéis el mejor equipo del mundo mundial, y la sanación y la energía, la vitalidad van a ser totalmente inevitables, porque cuando eso ya está solventado en tu vida, la parte de tu cuerpo, la parte de tu nutrición, la parte de esos juicios que tenemos hacia lo que nos pasa con nuestro cuerpo, hacia lo que sentimos con nuestro cuerpo, incluso que si en todos los sentidos, a nivel de patologías, a nivel también de peso. Cuando nos quitamos esos juicios, cuando solventamos esa parte y vemos cómo el cuerpo realmente nos contribuye a tener una vida mejor, eso está solventado y podemos pasar al siguiente nivel y elevar la conciencia para seguir trabajándonos e evolucionando. Porque al final se trata de eso. Hemos venido a esta vida para evolucionar, para crecer, para progresar, y en ese proceso somos las personas que nos lo vamos a agradecer a nosotras mismas al fin y al cabo. Somos creadores de nuestra propia realidad. Y con esto ya termino este episodio. Te deseo lo mejor. Te deseo también que si necesitas apoyo en ese sentido, estoy segura de que en algún momento podremos hablar, y si lo sientes y quieres trabajar conmigo, no lo dudes. Tengo muchísimo que ofrecerte. Tengo muchísimo que darte, sé que puedo, sé que puedo. Son muchos años de formación, de aprendizaje, de integración, y nada es como parece realmente. Hay una magia en nutrirte en todos los sentidos, y también dedico este episodio a este podcast y sobre todo a ti. Un abrazo muy grande.